Vale, pues, Quiero empezar. pues muy buenas tardes, ¿Qué tal? doctor Vicente. Sí, Para quien no conozcan al doctor Vicente Garibay Fleves, él pertenece al Instituto Mexicano del Petróleo como investigador y científico y ejecutivo del laboratorio en el área disciplinaria de la ciencia de materiales, con una especialidad en materiales nanoestructurados y microscopía. ujú, Hizo su licenciatura en la disciplina de física en el Instituto Universidad Estatal de Yarkov en Ucrania. ujú. Tiene una maestría en física del estado sólido, hecha igual en la misma universidad, la Universidad Estatal de Yarkov de Ucrania, y cuenta con un doctorado en metalurgia y materiales, hecho en el Departamento de Ingeniería de Metalúrgica de la Escuela Superior de Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Ujú. Bien, sí, Em, bueno, comencemos con las preguntas. eh, por favor. Em, bueno, la primera pregunta sería, ya que hablamos un poco de usted, ¿cómo se ha introducido o cuál ha sido su acercamiento a desarrollar investigación en el campo petrolero? Y en esto, ¿cómo es que se ha relacionado con el sector petrolero en sí, ¿no? Ya fuera de la investigación. Sí, de hecho, tengo yo ya, este año cumplo, bueno, ya cumplí, de hecho, el año pasado, 20 años trabajando en este instituto. El acercamiento ha sido a través del área de materiales. De hecho, el trabajo que desarrollé durante muchos años está relacionado con el desarrollo de nuevos catalizadores que se usan para la industria de la refinación. Y pues ya durante algunos años se planeó la creación de un laboratorio de microscopía que existe en el instituto y el cual este año cumplimos ya 15 años de tenerlo. La microscopía, al igual que otras técnicas de caracterización, sirven para poder definir características muy específicas de los distintos materiales que se desarrollan en la industria. No solamente relacionados con catálisis, aquí se analizan, por ejemplo, aceros, materiales cerámicos, polímeros. Pues en realidad la aplicación de la microscopía en todas las áreas de la industria petrolera es bastante amplia. Yo, previo a mi incorporación a este instituto, yo trabajaba este tipo de técnicas en el desarrollo de materiales metálicos, por ejemplo. Entonces, mi incorporación al instituto se da en el área de catálisis. Y desde hace pues 20 años, aparte de seguir trabajando con algunas líneas en ese aspecto, pues he venido trabajando en cuestiones que tienen que ver con ya un poco más investigaciones de frontera, como la nanotecnología, que ustedes seguramente conocen bien, y el estudio de nanomateriales. El estudio de esos materiales solamente se puede hacer usando ese tipo de tecnologías, la microscopía una de ellas, ¿no? Entonces, por ahí ya hay algunas tesis, incluso de estudiantes del posgrado del IMP, que han desarrollado trabajo en esa línea, ¿no?, de nanomateriales. Y pues la aplicación siempre, la vocación de esta institución es que todo lo que se desarrolla a nivel científico tenga una aplicación final en la industria en algún momento. Entonces aquí se considera la publicación y creación de patentes antes de la publicación de artículos. Entonces, los desarrollos tienen que pasar por un proceso de patentamiento y ya posteriormente, pues algunos resultados pueden ser publicables, ¿no?, en revistas científicas, como lo hemos hecho, ¿no? Entonces, sería mi relación pues desde el inicio y la orientación que le he dado a mi trabajo a la industria petrolera. Y ya de manera un poco más administrativa, por llamarlo de alguna manera, pues en el pasado fui colaborador muy cercano del doctor Lozada, que fue el que les sugirió mi nombre para esta entrevista. Y pues yo trabajé con él pues codo a codo, ¿no?, durante muchos años, y gracias a él, de hecho, el laboratorio de microscopía existe, a sus buenos oficios y a su dirección. Entonces, realmente
la relación ha sido pues un poco complicada en algún tiempo, pero es en el caso de la industria petrolera, pues es desarrollar tecnología que sirva, que sea aplicable y que sea vendible, ¿no? Algo que sí tienen que saber, que es una referencia, es que el Instituto Mexicano del Petróleo es una institución ajena a Pemex, no pertenecemos a Pemex, no es una institución que sea parte de la estructura de petróleos mexicanos. Su creación ya hace 56 años, eh, cumplimos 56 años el 23 de agosto de este año, se da a partir de pues, la necesidad que tenía México como país de generar tecnologías propias, ¿no? Que pudieran acoplarse a las necesidades de la industria nacional. Cada país tiene un tipo de tecnologías propias que se hacen de acuerdo al tipo de hidrocarburos que tiene cada región del planeta. Entonces ese fue el objetivo del instituto. Y es una institución pública, pertenecemos al gobierno público, pero pues, en algún momento era descentralizada del gobierno federal. Lo seguimos siendo, pero con la reforma o la tan llamada reforma energética se convirtió como una empresa pública que todavía hasta la fecha pues no tenemos todavía muy claro cuál era el objetivo de hacer eso, ¿no? Y cuál es la función de tener empresas públicas que cuando en realidad pues, seguimos siendo más bien una institución de investigación pública y ese enfoque de empresa todavía está un poco pues no muy claro, ¿no? Hasta la fecha. Pero pues, la idea es que desarrollemos tecnología para Pemex, ¿no? Ese sí es el objetivo de la institución. No sé si respondí la pregunta. Ajá. No sé, ¿alguien más? ¿La otra pregunta? Entonces, en su opinión, ¿es rentable la industria petrolera en México? Claro, claro. De hecho, hay por ahí la revista Forbes y hay varias revistas de economía en años pasados, antes de incluso la reforma energética y después de la reforma energética, hablaban de los negocios más rentables a nivel mundial. El negocio más rentable a nivel mundial es la industria petrolera, antes de la pandemia, hablando de cuestiones muy objetivas, ¿no? Porque se acuerdan que el año pasado el dólar estuvo incluso a menos $10, ¿no? Tuvo números negativos, pero fue un problema más de que no había forma de distribuirlo, nadie lo consumía. O sea, estamos viviendo una situación, seguramente se la van a platicar ustedes a sus nietos, es inédita en el mundo. Esto no había sucedido en más de 100 años, ¿no? La última crisis parecida fue la de 1918 con la gripe española. Y fuera de eso, pues no había habido algo que nos obligara a resguardarnos en casa tanto tiempo, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, lo que se manejaba antes de la pandemia era que en primer lugar como industria era la industria petrolera, que más beneficios tenía, bien manejada. Y el segundo negocio más rentable a nivel mundial, ¿cuál creen que era? Era la industria petrolera mal manejada. O sea, era el caso de México. O sea, a pesar de que hemos pasado por periodos oscuros en este país, la industria petrolera se ha mantenido y ha mantenido pues áreas tan eh, estratégicas como la educación. Antes, cada cuatro de cada 10 pesos que entraban al gobierno, 4 procedían de la industria petrolera. A partir de cambios y la reforma y de cambio en los precios, pues esto ha bajado a 1, incluso casi 2 puede ser ahorita, pero es entre 1 y 2. Pero realmente la industria petrolera sigue siendo un negocio muy rentable, eh, a diferencia de otros tipos de industrias que podrían competir, ¿no? Si lo ven, por ejemplo, pues el turismo es una industria que también compite en ingresos como país, pero definitivamente la industria petrolera sigue siendo muy rentable, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es saber manejarla, ¿no? Y cómo le damos el mejor beneficio pues hacia el país mismo, ¿no?
o sea, hablamos mucho de que es de todos los mexicanos, en realidad sí es de todos los mexicanos, la forma es de cómo lo administramos como mexicanos, ¿no? Pero sí, sí es una industria rentable, y lo va a seguir siendo al menos por unos, yo calculo unos 50 años, en lo que realmente eh, maduramos tecnologías como la solar, por ejemplo, eh, otro tipo de tecnologías verdes como la eólica. Eh, en ese momento en el que tengamos ya una tecnología un poco más verde como la han venido llamando en los últimos años, entonces ya podremos hablar de que la industria petrolera estará en declive. Pero yo calculo que al menos a ustedes como profesionistas les tocará todavía ver pues un auge de esta industria, a pesar de que muchos países pues han visto hacia otro lugar, o sea, hacia las tecnologías verdes, que están en desarrollo, y yo creo que no hay que, o sea, no nos estamos cerrando, pero es una cosa que tiene todavía que pasar. No sé si contesté la pregunta. Ok, si gusta, doctor, bueno, ya que nos comentaba un poquito acerca de que el Instituto Mexicano del Petróleo es una institución independiente de la industria de Pemex, Ajá. me gustaría también saber acerca de qué manera se vincula ese Instituto Mexicano con Pemex, o si Pues es existe una fuerte vinculación. sí, la vinculación existió desde el nacimiento. De hecho, la industria petrolera mexicana es un parteaguas a nivel mundial en cuanto a cómo se dio la privatización o la nacionalización, perdón, de la industria, porque pues durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se da este proceso de nacionalización. Cuando se da la nacionalización del petróleo, no existían ni ingenieros ni técnicos petroleros en el país que pudieran manejarla. Existían algunos técnicos que pues podían operar algunas cosas. ¿Y por qué no existía esto? Porque la industria privada, en este caso las compañías tanto inglesas como norteamericanas, negaban el acceso a los ingenieros mexicanos a las plantas y conocer todos los tejes y manejes de la industria, con el fin de pues, mantener esa hegemonía y evitar que de alguna manera sucediera lo que al final sucedió. Entonces, cuando se da la nacionalización, el gobierno de ese tiempo, pues le hace una pregunta muy seria al sindicato petrolero, de que si era capaz pues, de tener la industria ya en manos nacionales, y pues que ya no hubiera manos extranjeras metidas aquí. La respuesta, como todos y como somos los mexicanos, fue: sí, no se preocupe, jefe, nosotros lo hacemos. Eh, Cuando en realidad pues era una cuestión muy riesgosa. Manejar plantas de cualquier tipo es riesgoso, pero las de relacionadas con la industria petrolera son más. Entonces, para hacerles corto el cuento, cuando se nacionaliza la industria petrolera, lo que hacen las compañías extranjeras es irse y dejan todo así, funcionando. No hubo ningún acontecimiento de sabotaje, ni mucho menos, pero simplemente, eh, incluso hay anécdotas que dicen que muchos ingenieros gringos y ingleses le decían a los mexicanos, pues nos vemos en un mes, ahí me cuidas mi oficina, no me voy a llevar nada porque pues, vamos a regresar, ustedes no tienen ni capacidad ni idea de cómo funciona esta industria, y pues nos vemos pronto. ¿Cuál fue siendo la sorpresa de que el primer hecho histórico que se realiza, y por eso es un hito a nivel mundial, eh, es que pues el presidente Lázaro Cárdenas les dice: pues ahora vamos a echar a andar a la industria, ¿no? Vamos a seguir con la industria. Y pues los pocos técnicos que había, y había por ahí un ingeniero, la solución que dieron fue: pues hay que empezar por algún lado, ¿no? Es como cuando te presentan un aparato que no conoces y tienes que saber cómo funciona, ¿no? De alguna manera lo tratas de averiguar cómo funciona. O ustedes ya en la tecnología, si les pasan un juego de video y les dicen, pues juega, de alguna manera van a tener que empezar a ver cómo es el mecanismo del juego para poder no solamente jugarlo, sino ganar, ¿no? Entonces imagínense que le dan las llaves
de la industria a los mexicanos. Y entonces la primera pregunta que hicieron es, ¿y ahora qué hacemos, no? Y lo lógico y lo que se hizo, que fue lo más adecuado, fue, pues, ¿cómo sabemos si esto funciona? Pues vamos a pagar todo. Pero lo que hicieron fue pagar todo de una manera lógica. Y entonces el reto era volver a aprenderlo. Si lo volvían a aprender, quería decir que lo que habían hecho funcionaba, entonces podían tener las herramientas de ir moviendo partes del sistema, irlo controlando y irlo conociendo. Y eso fue lo que hicieron. Entonces el hito radica en que a pesar de no tener los conocimientos tecnológicos ni técnicos de ese momento, eh, los técnicos pocos que había se fueron haciendo del conocimiento y de las herramientas para manejar una industria tan grande. Y volviendo a tu pregunta, porque es directamente relacionada, el instituto, después de más o menos 15 años de que ya estaba privatizada, nacionalizada la industria petrolera, porque Pemex acaba de cumplir creo que 72 años de que se nacionalizó. No, son de 36, 75 años acabamos de cumplir, precisamente. Entonces, más o menos años después, no fue inmediato. De hecho, lo primero que se crea antes del Instituto Mexicano del Petróleo, si lo revisan en la historia, es el Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional nace a partir de una necesidad del país de tener su propia tecnología. Entonces, el Instituto Politécnico Nacional se crea en 1938. Todavía durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, y ya posteriormente, en años subsecuentes, se crea el Instituto Mexicano del Petróleo como un brazo tecnológico. De hecho, eso seguimos siendo el brazo tecnológico de Pemex. Entonces, durante muchos años, muchas de las cosas que se producen en la industria provienen de desarrollos hechos en este instituto. Entonces, pues hemos sido una pieza fundamental para que algunas cosas funcionen. Algo que les puede dar un poco de luz es, por ejemplo, las gasolinas. Las gasolinas, para que puedan no echar a perder los motores, tienen que tener un bajo nivel de azufre. El instituto lleva pues toda la vida desarrollando catalizadores que permitan tener un nivel más bajo de azufre. Entonces, ese tipo de cosas no salieron de extranjero, muchas de ellas salieron de ese instituto. Entonces, el ser base tecnológico no solamente implica desarrollar cosas nuevas, sino apoyar en lo que ya existe. Entonces, el instituto también da, por ejemplo, servicios de ingeniería, de diseño de las, por ejemplo, muchas de las refinerías que existen en el país fueron diseñadas con especialistas de ese instituto. Entonces, realmente el trabajo ha sido pues codo a codo. Somos diferentes porque el quehacer y el objetivo y el quehacer mismo de cada institución pues tiene su razón de ser. Pemex es una industria que se dedica a extraer y a producir y a refinar, y nosotros nos dedicamos a investigar y apoyar en todas las tareas que involucran un grado de conocimiento técnico en muchas de ellas, ¿no? Entonces, la unión o la vinculación es total, ¿no? A pesar de que no somos Pemex. En el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno del sexenio pasado, con esto de la reforma energética, él, de hecho, emitió por ahí un decreto que se envió en su momento a la Cámara de Diputados y Senadores, solicitando que el instituto se volviera como parte de Pemex. Afortunadamente, pues por ahí pues el Senado decidió, o la Cámara de Diputados decidieron que no era factible y no era correcto hacer ese tipo de movimiento. Entonces, pues sí ha habido intentos, pero realmente sería perder un poco el enfoque, ¿no?, de lo que es la institución misma. Y pues hasta ahora se ha mantenido esa soberanía, ¿no? Sí, adelante, Sebastián. No sé si contesté pregunta. Okay. Sebastián. Ok, bueno, ahorita usted nos dio como un pequeño recuento, ¿no?, de cómo surgió este instituto a partir de la revolución petrolera, digámoslo así, ¿no? Nacionalización petrolera. De hecho, históricamente existe como tal, ¿no? O sea, Sí. se dio la nacionalización de una industria que
maneja recursos naturales de un país y que estaba siendo explotada por otro país, ¿no? Esa es la característica. Perdón, ya. Ahora, a partir de esto, ¿qué tan importante sigue siendo o no Pemex hoy en día? Pemex sigue siendo muy importante. Eh, Ahí podemos diferir ya, colegas. Por ejemplo, yo con Marcelo tengo mis diferencias en cuanto a ese punto. Y mi razonamiento es muy lógico, se basa en cuestiones que tienen que ver precisamente con lo que les comentaba anteriormente. O sea, si antes cada 4 pesos del gobierno salían de Pemex, ahora sale uno. Si privatizamos completamente la industria, pues ya ya no habría ningún peso que pudiera, por ejemplo, la educación que ustedes están recibiendo es laica y es gratuita. Lo que pagan es 30 centavos, creo que sigue pagando la UNAM. Todo ese tipo de cosas venían o vienen de esos recursos que se captaban por la producción de petróleo. Les voy a dar un ejemplo que es muy actual relativamente. Argentina en el gobierno de ay, señor, acaba de fallecer hace poco, en los 70s, 80, en los 80s, ellos decidieron privatizar su industria petrolera, minera, eléctrica, privatizaron todo. Y resulta que cayeron en una crisis que, si recuerdan, seguramente, no muy claro, pero seguramente lo recuerdan en los 2000, que estaba en quiebra el país. El país cayó en quiebra, porque tú, por ejemplo, para pedir un crédito, por ejemplo, tú si compras un coche, te piden un fiador, ¿no? Y si tienes, si compras no sé, ¿qué te gusta? Una televisión y tienes tarjeta de crédito, ¿qué es lo que respalda tu tarjeta de crédito? Pues tu trabajo, ¿no? Seguramente te investigan, te dicen qué usted me ofrece en caso de que usted deje de pagar y que yo pueda cobrar lo que usted me debe. Pasa lo mismo en los países. Argentina se quedó en la quiebra porque no tenía un solo recurso natural que ofrecer como respaldo ante un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué sucede? Que pues entonces tienes que vender hasta la camisa, ¿no? Entonces ya no te pertenece nada, ya lo que tenías, por ejemplo, te compras una casa, es tu casa, y resulta que te quieres comprar otra casa. ¿Qué necesitas para que te den un crédito? Pues ya ves los papeles de tu casa, ¿no? Pero imagínate que lo que haces es que vendes tu casa y entonces quieres comprarte otra casa, pero sin tener más respaldo que lo que pensabas que era tu casa ya no está. Entonces nadie te va a prestar dinero, ¿no? Van a decir, oye, no tienes cómo yo me aseguro que vas a pagar 10 millones de pesos cuando no tienes ni un peso en tu bolsa, ¿no? Y no tienes ni siquiera un trabajo estable, etcétera. Pero es un ejemplo más o menos burdo, pero te habla de cómo los recursos naturales de cada país sirven como soporte para que tú puedas desarrollarte como país. No son malas las privatizaciones, definitivamente. Otro ejemplo podría ser Brasil. Brasil, en parte, privatizó su industria petrolera. Y Petrobras es un buen ejemplo de que las condiciones que pusieron ellos, por ejemplo, para privatizar fue de que todo lo que se usara en la industria fuera nacional. O sea, que si tenías que usar tornillos como industria privada, extranjera, los tornillos tenían que ser de Brasil. O sea, no podías ir a tu país y traerte los tornillos. Entonces, eso te da ciertas garantías como país, de que, bueno, sí, vamos a trabajar juntos, vamos a desarrollar una industria que puede ser atractiva, pero pues conservemos capital del país al que estamos beneficiando, ¿no? Al final. Entonces, Pemex sigue siendo, yo creo que una industria que si se sabe manejar, pues va a seguir dando apoyo a ustedes como profesionistas y a sus hijos como estudiantes en un futuro y a mucha gente. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues tenemos que manejarlo de una manera que sea rentable. El problema de Pemex es que Pemex era una industria rentable, siempre lo ha sido. El problema es que los impuestos que el gobierno le ha quitado la hacen no rentable.
porque le quitaban a veces hasta el 80% de lo que recibían en cuestiones de impuestos. Entonces, ese tipo de políticas se han ido flexibilizando y se han ido modificando. Tenemos que llegar al punto en el que la industria aporte lo que tenga que aportar, pero también sea rentable y pueda invertir en la propia industria, que es el problema más grave de Pemex, que en muchas áreas no se ha podido invertir en la misma empresa. Pero sí, Pemex definitivamente es una empresa que deberíamos de estar orgullosos que existe y que pues, deberíamos de conservarla como país, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. ¿Sí? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces, hablando ya un poco más en tema político, ¿cuál considera que es la importancia de la refinería de Dos Bocas en el desarrollo económico y energético del país? Pues mira, el problema de las refinerías es que necesitas tener también el recurso para poder desarrollar, en este caso, el hidrocarburo. Creo que, como les comentaba, la industria, el petróleo y sus derivados, el petróleo como parte de los hidrocarburos, es un recurso que va a seguir siendo determinante en muchos países. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero para poder realmente tener cierta independencia y cierta autonomía y soberanía, sobre todo como país, sí tienes que tener el control de ese tipo de cosas, como la refinación. Entonces, la refinería de Dos Bocas viene en primera, creo que se está construyendo en tiempo récord. Una refinería regularmente se construye de 10 a 12 años. Yo tengo colegas colombianos que apenas están terminando una refinería que empezaron hace 10 años. Pero aún así sigue siendo algo que puede ser valioso. El que tú desarrolles tus propias herramientas para refinar hidrocarburos, eso es bueno, te permite tener costos bajos y te permite tener cierto grado de libertad y cierto grado de maniobra a nivel país. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Eh, yo creo que si nos ponemos a ver otros países, por ejemplo, un ejemplo muy claro de países con refinación es Japón. Japón no tiene petróleo, pero es uno de los países que más refinerías tiene. ¿Y por qué funciona? Porque pues, él le procesa el crudo a todos los países de Asia y de otras regiones del mundo. Entonces, ¿es bueno o malo tener una refinería? Yo creo que es bueno. Lo importante aquí es que todo encaje y seamos como un solo núcleo y que se le dé continuidad a los proyectos, ¿no? Porque pues, al final este gobierno pasará, llegará otro, y lo importante es que venga, le dé continuidad precisamente al desarrollo de este tipo de obras, ¿no? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Bueno, eso solamente el tiempo lo dirá. Tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos naturales y sobre todo tenemos la intención clara de que esto funcione. ¿Y por qué te dije al principio que te iba a explicar otra vez esto? Bien, eh, el petróleo, como les decía, va a tener todavía 50 años de vida muy claros en cuanto al uso. Y hay países ricos y países pobres. Lo estamos viendo con la pandemia. ¿Quiénes tienen las vacunas? Los ricos, ¿no? ¿Quiénes no tienen vacunas? Pues los pobres. México ha sido afortunado en tener ahorita vacunas. Yo estoy vacunado, me imagino que ustedes ya también al menos una dosis. Y eso es muy bueno. Entonces ahora traslada eso a un escenario de una industria. Si nosotros tenemos una industria que nos pertenece y podemos manejar, por ejemplo, la refinación de nuestros propios recursos, eso es bueno porque nos va a permitir que no dependamos de alguien más, de algún rico, que nos venda caro y no nos quiera vender en algún momento. Si llega a llegar una crisis petrolera como la ha habido en algunos años, México es autosuficiente en gasolinas, deberíamos de evitar cualquier riesgo de crisis a nivel nacional. ¿Qué tenemos que generar? Bueno, tenemos que generar los mecanismos que permitan ser autosuficientes en muchos aspectos. Y uno de ellos sería la refinación. Para que tu coche jale, o sus coches, pues, tendrían que tener gasolina, ¿no?
Entonces el enfoque político yo creo que va más por el enfoque de qué queremos hacer con este recurso que Dios nos entregó. Como dicen, por ahí alguien dijo, porque recuerdo quién, que decía que pobre de México, ¿no? Tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? En realidad, Estados Unidos también es territorial. Como dato, el 30% de la industria petrolera de Estados Unidos es manejada por privados. Y privados me refiero a extranjeros, que no son estadounidenses. Son ingleses, noruegos, pero aún así, a pesar de que es solamente el 30%, Estados Unidos es muy celoso de sus recursos naturales. De hecho, las reservas más grandes de hidrocarburos a nivel mundial están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llega a haber una crisis de energéticos, Estados Unidos tiene una reserva que lo puede mantener estable durante varios meses, ¿no? Nosotros tenemos, creo que, reservas para unas cuantas semanas, ¿no? Si no es que días incluso. Entonces, ese tipo de fenómenos tienen que ser considerados a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, el construir una refinería, ¿qué tan bueno, qué tan malo? Bueno, yo creo que es bueno, pero sí hay que sacarle potencial a todas las decisiones que tomamos como país y darle continuidad a las decisiones que tome el gobierno, ¿no? Es como si de repente en su escuela les dijeran, pues ya no es otra vez, ya deja de ser instituto, porque en algún momento no era instituto, lo volvieron instituto hace poco, que les dijeran, pues ahora ya no es instituto, ahora va a ser facultad y ya no va a ser licenciatura, van a ser técnicos. ¿Quieren ustedes? Se pondrían de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque no están siguiendo, o sea, no hay una continuidad a algo que se desarrolló en algún momento y que les da a ustedes cierta estabilidad. Entonces pasa lo mismo con las decisiones a nivel país, ¿no? Tenemos que ser coherentes y ser, pues, nuestra lógica tiene que ser de si desarrollamos algo, darle seguimiento, ¿no? No porque lo hizo alguien, ya el otro lo tiene que tirar a la basura. Eso es una tradición muy de los países latinoamericanos, ¿no? No solamente de México. Y desafortunadamente eso genera que tengamos a veces malos o pasemos por malos momentos a nivel de la historia de nuestros países, ¿no? Y más concretamente México. Ustedes lo han vivido, creo que no les tengo que platicar muchas cosas de esa falta de continuidad a políticas públicas que no han permitido que el país se desarrolle como debería, ¿no? Perdón, no sé si contesté y por ahí Sebastián levantó la mano. Sí, bueno, la siguiente pregunta se la va a hacer Diego, pero quería preguntar, cuando mencionó lo de la construcción de Dos Bocas, Uh-huh. que dijo que estaba construyéndose en tiempo récord, ¿no? Ajá. Hay que confundir el término de construcción, o sea, en cuánto se va a construir y en cuánto tiempo va a estar funcionando. No, no tanto así. Aquí yo creo que sí es importante también aclarar que, por ejemplo, acabo de ir a la Secretaría de Energía la semana pasada. Ella está pensando en que a mediados del año que entra ya van a empezar las pruebas de operación. ¿Qué eso qué implica? Que la construcción tiene que estar lista a principios del próximo año. Entonces, las pruebas de operación iniciarían por ahí de agosto, septiembre del próximo año, o sea, en un año. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente el objetivo es que lo que entreguen ya esté funcionando. O sea, que entre el primer, no sé, la primera carga de refinación para 2023, 2024. Entonces realmente sí la diferencia es clara, pero en las palabras también está el fondo del asunto. Entonces el compromiso es que sí esté funcionando, ¿no? Mira, yo te puedo contar propios ejemplos de obras construidas que han sido elefantes blancos, ¿no? Una de ellas es precisamente la UNAM. En la UNAM hay un centro que no sé si conocen, está en Atlacomulco, se llama Centro de Química Aplicada. Yo lo conocí cuando se construyó, eso ya tiene más de 5 años, yo creo, tiene como 8 años, yo creo. De verdad las instalaciones eran excelentes, eran así de primer mundo. Yo hasta el día de hoy no sé si han hecho algo con esas instalaciones. Si han desarrollado tecnología. Era un proyecto conjunto entre la UNAM y el gobierno del Estado de México en los tiempos de Peña Nieto. Y de verdad las instalaciones eran impresionantes. A mí me invitaron a conocerlas. ¿Por qué? Porque yo participé en algún momento en el desarrollo de uno de esos laboratorios.
Me invitaron y estaba vacío. Y el alma de las instituciones son ustedes, los estudiantes de cualquier institución pública y de cualquier laboratorio, pues son ustedes. No sé si en alguno de ustedes se van a decidir hacer alguna tesis en su carrera, en su desarrollo ya posterior, una maestría o un doctorado, pero definitivamente el alma de esas instituciones públicas es la gente. Estaba vacío, no había un solo estudiante. Las razones las desconozco, pero lo que sí sé es que hasta el día de hoy yo no he tenido noticias, y ustedes, por ejemplo, por ahí buscan, debe de estar en al menos la referencia como parte de la UNAM, de ese centro. Entonces, es muy diferente construir a que se apliquen las cosas, ¿no? O los hospitales, ahorita con toda la cuestión de la pandemia que han salido a relucir, ¿no? Obras que se construyeron, que se inauguraron y que, pues, en cuanto se inauguró, sacaron todo lo que había y se quedaron los cascarones. Tengo un alumno que fue profesor él posee del Instituto Tecnológico de Tecámac. Cerca de ahí hay un auditorio muy grande que hizo el gobierno del estado en su momento. No este gobierno, sino el anterior, creo que fue el de Merubiel Agro. Un auditorio para 20,000 personas, una cosa así, o sea, de primer mundo. Lo hemos usado creo que 2 veces. El problema cuál es, que está en medio de la nada. Entonces el acceso no es tan simple y son obras que se construyeron, pero pues nunca se les dio el uso ni la razón de ser de la misma, ¿no? Entonces eso es parte de nuestra historia y seguramente si le buscan ustedes en notas, no periodísticas, pero sí en archivos seguramente históricos de las instituciones, van a encontrar datos que hablen sobre construir precisamente y que funcione lo que se construye, ¿no? No es lo mismo que tú me digas, pues ya tengo un coche nuevo, diseñé un coche nuevo. Ah, pues está bien padre. Sí, pero no tiene motor. Y entonces, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo sabemos que el coche es coche y va a funcionar? Entonces, yo creo que en el caso de la refinería de Dos Bocas, hasta lo que yo sé, y otra vez, creo que como nación y como pueblo y como gente, como profesionistas, tenemos el derecho de exigir que eso funcione, ¿no? Y ser testigos de que se dé lo que se prometió, ¿no? Entonces creo que eso no era una tradición antes tan arraigada y el hecho de que podamos tener esa libertad ahora de poder opinar al respecto, creo que eso nos permite, a través, por ejemplo, ustedes están muy metidos en redes sociales, pues de opinar todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues creo que lo veremos. Podríamos volver a reunirnos en el futuro próximo y platicar o reflexionar sobre este tema y sacar alguna conclusión, ¿no? De realmente si lo que se prometió se hizo o se quedó como una idea o como una promesa no cumplida. No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? Diego, iba a hacer una pregunta. Sí, doctor. Bueno, tengo dos preguntas, pero creo que la más pertinente primero sería preguntarle si usted considera que la industria petrolera, en este caso, bueno, de Pemex, debe incluir planes de acción dentro de planes de acción dentro de sus planes de desarrollo en los que considere fenómenos o crisis como las que se han presentado en los últimos años. En realidad lo tienen. De hecho, instituciones como la nuestra, como Pemex, o como todas, si las pueden revisar, tienen un plan de desarrollo a ciertos años. Regularmente el plan de desarrollo de Pemex debe de existir en la página de Pemex. Yo no lo conozco, sé que en los años anteriores existía. Regularmente abarcan, por cuestiones también sexenales, abarcan el periodo que es el sexenio del gobierno en turno. Entonces, en ese plan de acciones regularmente se maneja ese tipo de estrategias. Un ejemplo de eso podría ser el precio del petróleo, que por ejemplo este año está por arriba de lo que ellos calcularon, se calculó en $42 y ahorita está en 60 y algo. Entonces hay un superávit. Pero realmente ese no ha sido el mejor tiempo. El mejor tiempo que hemos tenido fue cuando estuvo el gobierno de Vicente Fox. Estuvimos a más de $100 el barril, 120 creo que llegó incluso. Entonces realmente la cantidad de dinero adicional que tuvo el gobierno por ese tipo de cosas fue fenomenal.
con ese dinero se pudieron haber construido muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas otra refinería. No sé por qué no pasó. Son políticas que ahí sí cada gobierno planteó y le dio prioridad seguramente a otras cosas, más allá de darle prioridad a la misma industria. No se reinvirtió en la misma industria, se reinvirtió en otras cosas, pero eso genera que esos planes de contingencia ya no funcionen. Pero, por ejemplo, un plan de contingencia es ese. Tú calculas el precio del petróleo para tu ingreso con un costo, y si hay un superávit, eso ayuda tanto a la industria, a Pemex, como al gobierno federal. Porque entonces lo que va a hacer Pemex es que tú me dijiste que iba a estar a 40, entonces yo te pago lo que los impuestos corresponden a $40. Pero el remanente antes se le daba otra vez al gobierno, que era muy raro. Y ahora la idea es que ese remanente, pues diga Pemex, bueno, y con esto yo voy a hacer una bolsita para poder cubrir cosas que por si llega a pasar algo, ¿no? Entonces sí, siempre hay que considerar ese tipo de cosas. Y regularmente los planes que se hacen, el plan de desarrollo que le llaman, de cada institución, contempla ese tipo de cosas. Entonces sería cosa nada más de revisarlo, pero seguramente existe algún tipo de plan para evadir, para estas contingencias. Creo que ninguna industria, eso sí, que yo sepa a nivel mundial, estaba preparada para una pandemia. Eso sí, nadie. Y de hecho yo no sé cuánto tiempo todavía va a pasar para que volvamos a una normalidad aparente, porque la gente sigue muriendo y se sigue enfermando y se sigue contagiando. Entonces, solamente en esos casos creo que ninguna industria podría estar preparada para este tipo de cosas, ¿no? Pero a pesar de eso, pues sí, como país tenemos que estar listos para cualquier cosa, ¿no? Y pues creo que hemos reaccionado de la mejor manera a este panorama tan desafortunado que estamos teniendo, ¿no? Como pandemia, ¿no? Entonces, sí, los planes de contingencia existen y deben de existir en el caso de Pemex. Hay que buscarlo nada más. Si yo por ahí encuentro algo, se los envío. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, una última que es como un poco metiéndonos con que México, pues, queramos o no, parezca o no, pues forma parte de las 20 economías más grandes, ¿no? Y aparentemente por las otras economías, pues están cambiando su matriz energética, ¿no? Aparentemente, claro. Como usted ya lo mencionó, no le quita importancia al petróleo, pero creo que han sido con el tiempo más relevantes las otras alternativas energéticas, ¿no? Con esto, ¿cómo cree y cuál cree que es el panorama tanto del petróleo como de las energías renovables para la economía y la matriz energética mexicana, ¿no? Bien, te voy a dar un ejemplo. Eh, es Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal productor de petróleo del mundo. Ellos, es una tierra bendecida por la naturaleza porque lo que cuesta extraer un barril de petróleo vale creo que menos de $5. Entonces pueden manejar un precio, ellos podrían vivir de eso toda la vida. Hace 2 años, previo a la pandemia, en el 2018 creo que fue, si no búsquenlo, debe estar en alguna noticia internacional, Arabia Saudita decidió que como fecha era 2050 o 2030, no recuerdo bien, que iba a ser un país libre de hidrocarburos. O sea, su industria, su forma de relacionarse con el mundo ya no iba a ser a través de, o sea, la forma de vida de ellos mismos ya no iba a ser usando hidrocarburos, sino energías alternativas. Eh, Volviendo al caso mexicano, creo que ustedes están en un lugar privilegiado, por llamarlo de alguna manera, porque es un instituto de energías renovables en el cual mucha del futuro que vamos a tener como país va a depender de ustedes como especialistas y de las propuestas que hagan como especialistas en el desarrollo de estas tecnologías. No sé a nivel ya personal cuál de ustedes estén vislumbrando como la energía que pueda ser reemplazada, puede reemplazar a los hidrocarburos,
Pero lo que les digo de los 50 años es debido a que somos un país que no, somos parte de las economías más industrializadas, pero realmente el nivel, a nivel tecnológico, todavía estamos un poco lejos de muchas de ellas. Si lo revisan, y eso es un dato que existe, yo por ahí de una plática hace unos años, pero seguramente no ha cambiado mucho. ¿Qué país creen que es el que usa la energía solar? ¿Cuál es el principal país a nivel mundial que usa energía solar? ¿Saben? Contesten, prende tu micrófono. ¿Puede ser China o India? No, es Alemania. Y Alemania tiene una etapa de tiempos con sol mucho menor a la que tiene cualquier otro país. Arabia Saudita está usando el modelo alemán para poder desarrollar ese tipo de tecnologías, porque pues Arabia Saudita pues, es un desierto. De ahí la insolación es prácticamente todo el año. Pero a pesar de que Alemania no tiene la misma, el mismo clima ni las mismas condiciones solares, es el primer lugar en megavoltios producidos a partir de energía solar. Entonces eso nos habla de que realmente el que tengas petróleo no depende de qué tanto quieras desarrollarte en otras líneas. Pero sí el petróleo tiene que darnos ese soporte económico para poder desarrollar líneas que ustedes, en este caso el instituto y ustedes mismos, van a desarrollar en pocos años. Yo antes en mis pláticas, en mis charlas, hablaba de que el futuro, ¿no? Y realmente yo ya cambié a partir de muchos años porque realmente el presente son ustedes. O sea, tenemos que trabajar en ustedes y ustedes tienen que trabajar con nosotros porque no tenemos que pensar a futuro, ni a 20 ni a 15 años. Ustedes son los que van a desarrollar esas tecnologías que nos van a dar la oportunidad de hacer ese cambio, ese switch y volver hacia otro tipo de tecnologías. Algo que yo creo que es conocido por ustedes y si no, traten de meterse ese litio. México tiene de las reservas más grandes de litio a nivel mundial. Y si ustedes lo ven, el litio ha sido ahora el llamado oro blanco que le llaman. ¿Por qué? Porque es un elemento fundamental para todo lo que estamos manejando. Ahorita estamos comunicados gracias a que muchos de sus servidores, sus laptops y todos los equipos que manejan, sus celulares mismos, pues tienen baterías de litio. Entonces la revolución a nivel país tendría que venir también por ahí. Bolivia es el principal productor, por ejemplo, de litio a nivel mundial. Y si recuerdan, hace no más de un año les dieron un golpe de Estado tratando de que el gobierno que impusieron, pues empezar a privatizar todo ese tipo de recurso natural. Y eso pues no viene de otro lugar, sino de países desarrollados, ¿no? No podría especificar de qué país, pero pues, al final son intereses económicos los que se manejan siempre. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué nos espera como país? Pues nos espera poder desarrollar industrias como esa a nivel global, competir, porque yo creo que el hacernos chiquitos es un error histórico de nuestro país. Más bien tenemos que aprovechar las condiciones que tenemos como país y los recursos naturales con que contamos y poder competir con cualquiera. Ustedes están, les digo, en un lugar, justo están en el lugar en el que pueden desarrollar tecnologías que permitan alejarnos un poco o cada vez más del uso de energías fósiles. En el momento que tengamos una tecnología robusta, no fósil, en ese momento yo creo que vamos a pensar ahora sí, de manera muy seria en dejar de trabajar en energías fósiles. Hay proyectos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, creo que manejan 2030 para dejar de usar coches de combustión interna, van a usar ya coches eléctricos. Hay países que ya incluso un poco antes quieren dejar de producir coches eléctricos, coches de combustión. Estamos todavía lejos, por eso les decía yo 50 años más o menos. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la par. Entonces, tenemos también que desarrollar, no somos ajenos al mundo. En ciencia y tecnología creo que todos estamos metidos en la misma bolsa.
Ahí es muy difícil ya decir que a alguien se le ocurrió algo. Muchas veces somos seguidores de tecnología. ¿Qué podemos hacer? Mejorarla, ¿no? Por ejemplo, si tienen una batería de litio, pues una tarea, por ejemplo, podría ser darle un poco más de eficiencia a partir de dopar, por ejemplo, el material o etcétera. 20 cosas que se me pueden venir a la cabeza en este momento. Pero lo más importante es que ustedes como profesionistas en algún momento tengan la capacidad de hacer ese cambio disruptivo en la industria y decir, esta tecnología puede servir para dejar de usar coches, por ejemplo. O ya dejemos de usar coches, ¿eh? Que la industria se dedique a otra cosa. O la de los plásticos. La industria de los plásticos viene alimentada a partir de, pues, de toda la industria petrolera. Es una de las vías de salida. Y si ustedes ven, la mayor de los mayores contaminantes en el mar vienen de microplásticos, nanoplásticos. Han encontrado restos de microplásticos en animales, incluso de aguas profundas. Pero realmente creo que más que pelear por qué tecnología usar, tenemos que pensar seriamente de qué manera podemos usar lo que tenemos, hacerlo más eficiente y menos contaminante. Ya entraríamos a otra área, ¿no? La de la preservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. En el caso de tecnología, yo pensaría que ustedes son esa punta que existe actualmente a nivel profesional y que son el punto de quiebre para desarrollar nuevas tecnologías que nos liberen del consumo de hidrocarburos, ¿no? El futuro es seguir invirtiendo en lo que ustedes hacen como institución, en aprovechar todavía el mercado existente de hidrocarburos y sacarle el máximo provecho y de alguna manera volvernos independientes en muchas áreas, ¿no? Entonces no sé si contesté la pregunta, Sebastián. Sí, bueno, yo sí me quedé, bueno, ya una última pregunta que sí me gustaría como saber su opinión o su punto de vista. Y es que cuáles considera usted que son los retos a futuro para la industria petrolera en nuestro país. Ve que mencionaba de que la industria pues puede ser como un soporte a las energías. ¿Me la puedes repetir? Porque te quedaste pasmado. Repite. Sí, perdón. Que como mencioné, bueno, que me gustaría saber su punto de vista acerca de cuáles son los retos que tiene México, bueno, la industria petrolera en nuestro país a futuro. Sí, los retos son varios. El primero es lograr tener una industria que sea lo suficientemente sólida para que vuelva a competir a nivel mundial con las otras petroleras a nivel internacional. El segundo yo creo que es desarrollar tecnologías que permitan también preservar el medio ambiente. Creo que es un reto que tiene fundamental la industria, y no solamente aquí, en todas partes del mundo. Y yo creo que uno de los retos que yo creo que esa es una opinión muy personal, pero yo creo que debería de considerarse, es que precisamente parte de lo que desarrolle ya tenga un fin hacia tecnologías renovables. Que parte de la visión se vuelva hacia ese tipo de tecnologías, ¿no? Que nos vuelva un poco independientes. Justo lo que está haciendo Arabia Saudita, ¿no? Pues usando lo que está ganando con el petróleo para desarrollar tecnologías que le permitan ser no dependiente de la industria petrolera. El Instituto Nacional del Petróleo en ese aspecto, pues yo creo que pues hará lo que tenga que hacer, que es desarrollar tecnología de distintos tipos. Y yo no descarto que en un futuro el instituto pueda transformarse en un instituto de desarrollo de tecnología de energías como ustedes, más allá de un instituto que solamente se enfoque al petróleo. Entonces, creo que los retos están ahí y poco a poco los vamos a ir logrando. El hecho aquí, lo importante es darle continuidad a todas las políticas que en este momento se están planteando, ¿no? Pero ese sería el reto. No sé, algo más, chicos. Pues creo que por mi parte no. La verdad es que le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó para esta entrevista, para también darnos
su punto de vista en muchos aspectos del panorama que nos involucra a todos. Y pues que igual que creo que con mis compañeros, pues que ya tenemos un poquito más abierto ese panorama acerca del petróleo, que como estudiantes de energías renovables, pues quizás no lo habíamos visto tanto. Y pues nada, por mi parte, pues muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco por el interés y por su atención, es importante. Y cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo. Tienen mi correo, tienen mi teléfono. Y cualquier duda o cosa que, si me lo reprueba, pues les dicen que fui yo. Ahí les echan el video, le echan el video al maestro y le dicen que fui yo. Les conté esas cosas. ¿Vale? Pues síganse cuidando y esperemos que les vaya bien en su presentación. Y lean mucho. De hecho, hay muchas cosas que leer todavía. Y sobre todo traten de buscarle las bondades a su carrera. No sé en qué se van a especializar, pero ya que tengan claro qué quieren, en qué se van a especializar, traten de buscar lo que les convenga en bien de, pues del país. Finalmente yo creo que es parte de eso. Pueden ir a estudiar afuera, no importa, no búsquenlo si quieren, pero traten de que la tecnología que desarrollen o pueda ser aplicada en México, ¿no? Entonces, pues les agradezco por la invitación y pues estamos en contacto. Que tengan un buen día.